Como me han dicho que quieres ser futbolista profesional, quiero aprovechar este rato para darte algunas claves que pueden servirte para conseguirlo. Pero si crees que lo que te voy a decir es cómo meter más goles, cómo hacer grandes pases, estás en lo cierto. Voy a contártelo con detalle. No esperes que ahora yo te dé consejos deportivos, porque esto lo está haciendo ya muy bien tu entrenador. Te enseña cómo tienes que disparar, cómo tienes que controlar, te enseña cómo tienes que desmarcarte. Lo que quiero dejarte claro es que si tú solo trabajas esta parte técnica con tu entrenador, estás trabajando solo el 40 o el 50% de las posibilidades que tienes para alcanzar esa meta. Debes darte cuenta que cuando juegas al fútbol no solo intervienen tus piernas, tus brazos, tu cabeza, no, también interviene tu inteligencia y tu voluntad. ¿Cómo entrenas estos aspectos para conseguir ser un deportista completo? El esfuerzo, la voluntad, el compañerismo, la generosidad, son aspectos que debes incluir dentro de tu programa de entrenamiento. Desgraciadamente, has podido comprobar personalmente, en el campo de fútbol o en la televisión, estos jugadores profesionales que aprovechan ventajas que no son un ejemplo para ti. Tienen la mala costumbre de hacer trampas para conseguir ventajas deportivas de una forma ilegal. Y posiblemente tú has pensado que puedes hacer lo mismo. Si lo hacen ellos, ¿por qué no yo? Cuando Neymar o cualquier otro jugador que se te ocurra en estos momentos coge la pelota dentro del área, los defensas se ponen a temblar porque saben que puede en cualquier momento simular un penalti. Los árbitros, que no son tontos, están perfectamente apercibidos de quiénes son los jugadores tramposos que hay en la primera división y, a pesar de todo, caen muchas veces en sus trampas. Si tú quieres ser un jugador honrado, nunca hagas trampas. No vale la pena hacer trampas, porque aunque hayas ganado el partido, siempre te quedará ese sabor, ese mal sabor de haberlo hecho de una forma injusta. Estoy seguro que tú lo que quieres es divertirte con el fútbol. Pues este no es el camino. No te vas a divertir, vas a alegrarte de esa victoria, pero en el fondo no serás feliz, porque sabes que eso lo has hecho mediante acciones ilegales. Posiblemente tu entrenador te anime en algún momento a hacer alguna trampa, pero tú sabes que no debes hacerlo. Y te adelanto que no estás obligado a hacerle caso porque estás poniendo en juego tu honradez. Suelen ser estos entrenadores que hay dentro del fútbol formativo que lo único que buscan es ganar como sea. Y son los que están cargándose el fútbol formativo. Piensa que por encima de esa victoria están esos valores que van a hacer de ti una gran persona. Recuerda que tú debes también ser un buen ejemplo para los demás compañeros del equipo. Estás haciendo un gran bien siendo honrado en cada partido. Cuando llegues ya a ser un jugador profesional, te encontrarás situaciones muy difíciles en la que ser honrado te va a costar mucho, pero si tú desde ahora que eres joven, te entrenas y te esfuerzas constantemente por ser honrado en cada una de estas acciones, cuando ya seas profesional no te costará tanto, porque ya estás habituado a hacerlo así. Por eso es tan importante que empieces desde ahora a trabajar este valor. Entrénate en serio. Igual que te entrenas para ser mejor futbolista en el campo, con tu técnica, con tu táctica, con tu preparación física, igual entrénate también en pequeños actos de honradez. No hay duda que en el deporte llegará un momento que habrás alcanzado tu objetivo. Quizás seas jugador profesional, quizá no lo seas, pero
serás una persona que ha conseguido muchas cosas con el fútbol, y ante esas situaciones, este deporte profesional, se van a presentar también muchas ocasiones en las que va a ser muy difícil tomar una decisión adecuada. Se te va a plantear ser honrado o no para conseguir esa victoria o esos resultados o esas clasificaciones. Y en ese momento tú estarás muy bien preparado para elegir correctamente, para demostrar que eres un deportista honrado. Quizás se acerque una persona a aconsejarte de forma anónima que tomes ciertas sustancias para que el rendimiento tuyo en los partidos sea mayor, y tú tendrás que tener la fuerza de voluntad para decir que no estás dispuesto a hacer trampas en el deporte, pese a que te juegues tu puesto, porque muchas veces te lo ponen como condición para seguir en el equipo. Ya hemos visto cómo hay casos actuales en los que la gente te va a ofrecer dinero para que tú hagas trampas en los partidos, y tú vas de nuevo a tener que tener mucha fuerza de voluntad para no aceptar ese dinero, sabiendo que hay muchas personas que se van a enriquecer con esto. Si desde ahora, que eres muy joven, no eres capaz de ser honrado y cedes cuando el entrenador te dice que te tires cuando entres en el área, si pones excusas cuando pierdes en lugar de reconocer que parte de la culpa es tuya, si mientes al entrenador cuando faltas a un entrenamiento argumentando que estás enfermo cuando en realidad no lo estás, si no aceptas las reglas del juego, cuando seas mayor y juegues al fútbol profesional, serás también un tramposo y caerás en los mismos errores y quizá en otros mayores. Pero si desde ahora decides ser un futbolista, un jugador, un deportista honrado, serás capaz de aceptar los errores que has tenido en el partido con humildad, y podrás corregirlos para seguir mejorando como deportista. Has de tener muy claro que reconocer tus errores, además de ser un detalle importante de honradez, de sinceridad, es el primer paso para poder seguir mejorando. Si decides ser honrado, serás capaz de lanzar un penalti fuera porque no lo ha sido. Reconocerás que ha sido manos aunque el árbitro no lo haya visto. Te negarás a seguir las instrucciones del entrenador porque te obliga a hacer trampas. Sin darte cuenta, esa honradez tuya arrastrará a otros a imitarte, consiguiendo la mejor victoria que te puede ofrecer el fútbol. Quizá no ganes el partido, pero arrastrarás a mucha gente que no tiene a lo mejor las ideas claras debido a la situación del partido y no sabe cómo actuar en ese momento, pero tú les has dado la pista de cómo debe hacerse. No te dejes engañar por esos entrenadores excesivamente competitivos que visten la trampa con argumentos insostenibles. A las trampas las llaman pequeñas picardías de futbolista inteligente, y a los futbolistas honrados los etiquetan como jugadores inocentes. Si decides ser un futbolista honrado, al final de tu carrera deportiva, todo el mundo reconocerá tu calidad como futbolista y como persona. La vida deportiva se termina muy pronto, pero la parte humana dura toda la vida. Piénsalo, ¿cómo te gustaría que te recordaran? ¿Como un futbolista tramposo o como una persona honrada? Piénsalo, depende de lo que quieras hacer desde este mismo momento. Está en tus manos conseguirlo, pero no mires atrás, seguro que en algún momento has hecho alguna trampa.